Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualedo.es, sesión sobre amplificador operacional o PAM. En este caso vamos a hacer una aplicación práctica del sumador inversor. Sumador, hay varios voltajes que veremos que se suman. Inversor entra en la entrada inversora menos del amplificador operacional. El resultado lo tenemos aquí, V0 a la salida será menos, porque es inversor, la señal que entra positiva sale negativa y viceversa, menos RF, la resistencia del feedback, siempre tiene que haber una resistencia de feedback de la salida a la retroalimentado a la entrada negativa, realimentación negativa, negative feedback, por V1 entre R1, 2 entre 5, más V2 entre R2, 1 entre 5, todo en casi se elimina, más V3 entre R3. V3 será esta corriente que vemos que es alterna, de 2 voltios de pico y 5K. Bien, primero, ¿cuál es la ganancia? La ganancia es V0. En el caso de que las tres resistencias sean iguales, hemos dicho que se pueden sacar la resistencia fuera y nos quedaría menos RF entre R, que es el caso. La ganancia A es ganancia CL, closed loop, en lazo cerrado, es menos RF entre R. Esto de aquí es la ganancia o amplificación. Y esto es el resultado. El voltaje final será la suma de los tres voltajes por la amplificación. Amplificación en este caso menos RF entre R. Vamos a calcularlo. En nuestro caso tenemos que RF vale 20K, 20K menos entre la resistencia, que son todas iguales, 5K, menos 20 entre 5 da menos 4. La amplificación es menos 4, es decir, que la señal que entre saldrá 4 veces y negativa. Vamos a coger primero las dos de corriente continua, 2 voltios y 1 voltio. ¿Y qué tenemos? Si la amplificación, vamos a utilizar esta fórmula, pero solo hasta aquí. Y nos quedará que V0 será menos RF entre R, o sea, menos 4, por V1 más V2. Las dos de corriente continua, 2 y 1 voltio. V1, hemos dicho que es 2, esto vale 1, 2 y 1, 3, 3 por menos 4, menos 12 voltios. Si solo tuviéramos en cuenta la entrada, las dos primeras, nos daría una señal amplificada de menos 12 voltios. Vamos a dibujarlo en la siguiente página. Aquí tenemos el voltaje 0. Aquí con el tiempo, pues la señal de salida sería menos 12 voltios. Vamos a dibujarla aquí. Esto sería la señal de salida. Entra, si solo entraran 1 voltio y 2 voltios, 3 voltios. Como amplifica menos 4 veces, menos 12 voltios, la señal en la salida, aquí tendríamos menos 12 voltios. Vamos ahora entonces a amplificar la señal alterna. La señal alterna tiene 2 voltios de pico, quiere decir que va de 0 a 2 voltios, baja a 0, menos 2 voltios. 4 voltios de pico a pico. 100 hercios. En un segundo sube y baja, ciclo completo 100 veces. Esto sería un cienavo de segundo el tiempo que tarda en recorrer este ciclo. ¿Cuánto vale la amplificación? La misma, 20 entre 5, 4, como es negativo, menos 4. Voltaje, esto 0, corriente continua, y este será corriente alterna. Voltaje en la salida debido a la corriente alterna. Será amplificación menos 4 por la señal. La señal esta es de 2 voltios de pico a pico. Menos 4 por 2 voltios da menos 8 voltios. ¿Qué significa? Si aquí tengo 2 voltios y esto, la de 2 voltios, me queda menos 8. Esta señal de 2 voltios a la salida me saldrá negativa inversa, menos 8. Llegaría aquí hasta el menos 8. Y la que es de menos 2 por menos 4 da más 8 voltios. Llegaría hasta el 8, inversa de la que llega, y aquí llegaría hasta el 8 y aquí llegaría hasta el menos 8. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar esta señal encima de la otra. Hemos dicho que cuando esto está en positivo la entrada, dibujamos aquí la señal de entrada positiva que va de 2 voltios a menos... Bueno, no, espera, estas las divisiones son de 2 voltios, ¿eh? Entonces voy a borrar esto aquí, que está mal. Esto es 2 voltios y aquí esto es 2 voltios. Cada señal es 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí. La señal esta alterna es así. Cuando esto es 2 voltios, hemos dicho que da menos 8. Por lo tanto, aquí lo que haremos será, vamos a dibujarla un poco más amplia para que nos quede mejor. Vamos a dibujarla más ancha y así lo veremos mejor. Aquí, esto que está el pico de 2 voltios por menos 4 da menos 8. Menos 12, si la superponemos a esta, aquí será menos 8 respecto a menos 12, menos 20. Entonces, esto de aquí,
Si lo amplifico menos 8 veces, me daría, llega hasta menos 20 y luego en este punto volvería a estar en 0, más o menos. Vamos a hacerla un poco más estrecha. Llega hasta menos 20 y llega hasta aquí. Y este de aquí, que es menos 2 voltios, la sube hasta 8. 12 y 8 quedaría menos 4. Esto llegaría hasta menos 4 voltios. 2, 4, 6, 8 llegaría hasta menos 4 voltios, que es este de aquí. La señal esta de aquí llegaría hasta menos 4. También no me ha quedado muy bien. Y aquí volvería a estar en 0. Cuando está en 0, 0 por menos 4 es menos 0. Entonces, esta es la señal continua amplificada y esta es la señal alterna amplificada. ¿Qué quedará? Pues bueno, hemos puesto uno encima de otro para que se vea lo que pasa. Si a menos 12 le sumo menos 8, me quedará menos 20. O sea que la señal de salida en el op-amp será, si solo estuviera la corriente continua, sería menos 12 voltios fijo. Al estar la corriente alterna, la señal que me sale es esta de aquí. Centrada en menos 12, que es la corriente fija, más la ampliación de la corriente alterna y así sucesivamente. Y esta es la señal que tendría yo en la entrada, que va de menos 20 voltios a menos 4 voltios. Señal en la salida iría de menos 4 voltios máxima a menos 20 voltios de mega. Lógicamente, para que me quede menos 20 voltios, la fuente de alimentación tiene que ser pues menos 30 voltios, por ejemplo, y aquí más 30 voltios para que pueda salir esta señal en la salida. Y este es el voltaje que nos encontraremos en esta resistencia de 1 mega. Y con esto hemos hecho un caso concreto de amplificador sumador inversor con un op-amp.